Ravenol es un fabricante de lubricantes de origen alemán sobradamente conocido que recientemente ha estado actualizando algunos de los modelos de su catálogo. En este caso le toca al Ravenol EFS, el cual ha sido actualizado con la nueva norma CAC6, con la nueva norma API-SP y con la nueva norma ILSA GF6A. Comenzamos con la ficha técnica declarada por el fabricante, nos indica que se trata de un SAE 0W20. En cuanto a normas de homologación, nos indica ACAC5, ACAC6, API-SN Plus, API-SP e ILSA GF6A. Tanto la norma CAC6 como API-SP como ILSA GF6A son las últimas y más actualizadas de los distintos organismos. En cuanto al tipo de aceite, y esto es muy importante, sobre todo viniendo de un fabricante alemán, que se trata de un aceite Vollsynthetis. En Alemania hay una legislación muy rigurosa con respecto al nombre que se le puede dar a los aceites y solo se pueden llamar completamente sintéticos a los aceites en donde en su formulación se ha utilizado aceites bases pertenecientes al grupo 4 o grupo 5. Con este pequeño detalle con respecto al nombre que tiene el tipo de aceite, ya podemos intuir que se trata de un muy buen aceite. Nos indica que cumple la norma BMW LL17FE+, Mercedes-Benz 22971 y 22972, así como también Volvo VCC RBSO 2AE. Nos indica que se puede utilizar en donde se recomienden las distintas normas del grupo Chrysler MS 13340, en motores Honda, Mazda, Nissan, en vehículos Opel en donde se requiera la norma OV 040 1547, así como también en mecánicas Toyota y Suzuki. En cuanto a las propiedades físicas, aquí tenemos la ficha técnica declarada por el fabricante, que la verdad que así da gusto ver una ficha técnica en donde el fabricante no se ha dejado nada en el tintero, ya que especifica todos los parámetros del aceite. Densidad 20 grados 844, viscosidad cinemática a 100 grados 8,3, viscosidad cinemática 40 grados 42,7 e índice de viscosidad 173. En cuanto a la viscosidad HTHS, que esta es una viscosidad que se obtiene tras estresar el aceite sometiéndolo a alta carga y alta temperatura en varios ciclos a 150 grados, da un valor 2,65. Viscosidad a 35 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se han de medir todos los aceites que quieran homologarse de forma oficial con SAE 0W, nos da un valor de 4700. En cuanto a la simulación de bombeo, en este caso a 40 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se ha de realizar esta prueba en los aceites que nuevamente quieran homologarse con la viscosidad 0W, da un valor de 10.240. Si miramos la tabla SAE J300, que es la que estipula los baremos de viscosidad que han de tener los aceites para poder catalogarlos con distintos tipos de SAE, podemos ver que para homologar un aceite, como es este caso 0W, el valor máximo de viscosidad a 35 grados bajo cero es de 6.200, en este caso está dando 4.700, lo cumple. Y en cuanto a la simulación de bombeo a 40 grados bajo cero, para poder homologar un aceite como 0W, como es este caso, la viscosidad máxima que ha de tener es de 60.000, en este caso está dando 10.240 y nuevamente lo cumple. Además de ser un aceite 0W, es un aceite que se comporta excepcionalmente bien a baja temperatura. Punto de vertido, punto de congelación 63 grados bajo cero, prácticamente una temperatura de récord. Con esto, directa e indirectamente, ya podemos intuir que se ha utilizado una muy buena base, ya que tan solo las mejores bases pueden llegar a estos puntos de congelación tan bajos. En cuanto al porcentaje de evaporación, NOAC da un valor 9,7, tratándose de un aceite 0W20 comparados con otros 0W20 que han pasado por aquí por el canal, podemos entender que es un valor promedio. Punto de inflamación 230 grados, nuevamente tratándose de un 0W20, los cuales son aceites que son bastante volátiles. 230 grados es un valor promedio. Aquí en este aspecto, tanto el porcentaje de evaporación como el punto de inflamación no son destacables, pero no son nada malos. En cuanto al TBN, que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos que tiene el aceite, da un valor 7,5. Y en cuanto a la concentración de cenizas sulfatadas, que es la forma de residuo que se queda cuando el aceite se quema, ha dado un valor tan solo de 0,47. Este aceite indudablemente se trata de un aceite mid-SAPS, más yo ya lo catalogaría como un aceite low-SAPS y es completamente seguro utilizarlo en vehículos que equipen sistemas de posttratamiento de gases de filtro de partículas, conocido como DPF, FAP, SCR, etc.
Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática a 40 grados, 44,1, viscosidad cinemática a 100 grados, 8,5 e índice de viscosidad 174, bastante fiel a lo que declara el fabricante en la ficha técnica. En cuanto al TBN, que es el indicador que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos que tiene el aceite, recordar que en el funcionamiento normal de cualquier motor, derivados principalmente de la quema del combustible, se producen unas reacciones químicas y derivados de estas se generan distintos tipos de ácidos y es el propio aceite el encargado de ir neutralizando estos ácidos para, por un lado, evitar que ataquen al motor y por otro lado que ataquen al propio aceite. Ha dado un valor 6,8, el fabricante declara un poquito más, 7,5. También es cierto que no todas las partidas salen exactamente iguales y no todos los laboratorios utilizan los mismos métodos, las mismas máquinas y estas no están calibradas exactamente de la misma forma. De todas formas, 6,8 viene siendo un valor promedio comparado con otros aceites mid-subs equivalentes. En cuanto al TAN, que es la acidez inicial que tiene el aceite derivado principalmente de los aditivos que se han utilizado, ha dado un valor 2,29, que tratándose de un aceite mid-subs se me asemeja quizás un poquito elevado. No es muy excesivo, pero sí que está quizás un poco elevado comparado con otros aceites que han pasado por aquí por el canal. Y aquí lo que suelo comentar es que es interesante, aunque no primordial, que la diferencia inicial entre lo que es la reserva alcalina y lo que es la acidez sea lo mayor posible, ya que conforme el aceite vaya acumulando horas de trabajo dentro de un motor y vaya neutralizando distintos tipos de ácido que se generan principalmente derivados de la quema del combustible, como he explicado anteriormente, la reserva alcalina se va a ir agotando y la acidez va a ir aumentando y llegará un momento en que se junten prácticamente o lleguen a invertirse, que la acidez supere la reserva alcalina y desde ese momento el aceite ya no va a ser capaz de seguir neutralizando estos tipos de ácidos y ya pueden empezar a atacar a los componentes internos del motor. Si bien a corto plazo no es un problema serio, a largo plazo sí que puede generarlo. En cuanto al resto de parámetros no se han medido, pero ya os adelanto que Ravenol suele ser muy fiel a lo que declara el fabricante en la ficha técnica, como son las cenizas, que estarían en torno a ese 0,47, en cuanto a ese punto de congelación de 63 grados bajo cero y ese punto de inflamación de 230 grados. Porcentaje de evaporación en torno a ese 9,7% y en cuanto a la concentración de azufre, aquí he puesto un asterisco ya que el laboratorio a donde yo he mandado la muestra no mide este parámetro, pero sí que he localizado otro análisis de laboratorio también de este mismo aceite realizado en otro laboratorio en donde sí se ha medido la concentración de azufre y ha dado 0,170, que es un valor realmente bajo. Recordar que para este tipo de aceites denominados mid-subs, como es este caso, un aceite ACA-C6, el límite máximo permitido de concentración de azufre es de 0,3 y aquí está dando prácticamente la mitad. En cuanto al paquete de aditivos, molibdeno, que es un aditivo que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y el desgaste, 44 partes por millón, no es un valor ni mucho menos excesivo, es un valor que podemos considerar promedio tirando abajo. Hay que recordar que este aditivo hay muchos fabricantes que directamente no lo utilizan, otros fabricantes que sí que lo utilizan y que utilizan concentraciones superiores a partir de 90, 100, incluso 200, 300, 400 partes por millón hemos llegado a ver aquí en el canal. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función la de antidesgaste y antioxidante. Estos dos compuestos juntos los contienen todos los aceites de motor, 705, 784, valores promedios con otros aceites equivalentes. En cuanto al bario, es un aditivo que ha dado 1 y en este caso podemos considerarlo como un falso positivo. El bario es extremadamente raro de ver, en algunos casos se utiliza como aditivo antidesgaste, como aditivo dispersante, así como también inhibidor de la corrosión. Boro es un aditivo que dependiendo del tipo de boro utilizado, así como también de su concentración, puede cumplir distintas funciones. En algunos casos la principal función es la de dispersante, en otros casos también la función es la de antidesgaste. En este caso 314 partes por millón, es una concentración muy elevada, de las más elevadas que han pasado por aquí por el canal. Magnesio es un aditivo que hace función de detergente neutralizante, lleva 244 partes por millón, es una concentración elevada y bien es cierto, por aquí por el canal han pasado aditivos, o mejor dicho, aceites con paquetes de aditivos con mayor concentración. Y en cuanto al calcio, que junto con el magnesio también hace función de detergente neutralizante y en este caso se ha utilizado nada más que en 1178, que a todas es una concentración muy reducida. Ocurre que en los paquetes de aditivos de nueva generación, como es este caso, se ha optado por reducir notablemente la concentración de calcio. Antiguamente solían contener concentraciones a partir de unos 1700, 1800 partes por millón, de ahí para arriba, y es por un fenómeno bastante indeseado que ocurre en algunas mecánicas gasolina de inyección
directa de baja cilindrada conocido como LSPI, picado de biela a bajas revoluciones. Ocurre que si en esas mecánicas se utilizan aceites que contengan un paquete de aditivos con alta concentración de calcio, el calcio se queda en forma incandescente dentro de la cámara de combustión, y en las mecánicas que son de inyección directa, el inyector que inyecta directamente el combustible dentro de la cámara de combustión y no solo realiza una sola inyección como antaño, sino que realiza varias preinyecciones, pues este calcio en exceso en forma incandescente provoca que el combustible se autodetone antes siquiera de que el pistón haya terminado su carrera ascendente y antes incluso de que haya saltado la chispa, y esto puede provocar serios problemas mecánicos, ya que lo que es el conjunto pistón, biela y cigüeñal soportan altas cargas en sentido contrario a su sentido de giro natural. Es por eso que para evitar este fenómeno tan indeseado, lo que se hace es reducir considerablemente la concentración de calcio y utilizar una alta concentración de magnesio. En cuanto al wolframio, también conocido como tungsteno, es un aditivo que hace función de antidesgaste y antioxidante, y si bien es cierto, en este caso no se ha medido y en algunos modelos de muy gama alta de Ravenol sí que lo utiliza. He estado haciendo distintas comprobaciones y os puedo decir con total certeza que este modelo concreto no lo contiene. En cuanto al titanio, tiene propiedades similares al wolframio, en este caso sí se ha medido y no se ha utilizado. El circonio nuevamente tiene propiedades muy similares al titanio y al wolframio, y si bien es cierto en este laboratorio donde yo mando el aceite a analizar no lo mide, sí que he podido comprobar de otros análisis realizados de este mismo aceite en otros laboratorios y sí que lo contiene. Esto es una firma que suele utilizar curiosamente los aceites que quieran homologar de forma oficial la norma del grupo Volkswagen 508 y 509. En este caso, bastante curioso que este aceite no homologa dicha norma, pero sí que contiene este aditivo que podemos decir que es la firma personal de ese tipo de aceites. Y en cuanto al sodio, 70 partes por millón. Me ha llamado muchísimo la atención, ya que como norma general no se suelen utilizar concentraciones tan altas o no se suelen ver concentraciones tan altas. El sodio, hay distintos tipos de sodio, hay algunos tipos de sodio que su principal función es la de detergente y neutralizante, similar a lo que puede ser por ejemplo el calcio y el magnesio, y también hay otros tipos de sodio que hacen función antidesgaste como el ditiocarbamato de sodio. En cuanto al parámetro de oxidación, es un indicador que miden algunos laboratorios y que en los aceites nuevos vírgenes sin utilizar, como es este caso, nos sirve como guía para intuir aproximadamente si el fabricante ha podido utilizar o no éster en la formulación del aceite. En este caso da un valor 33, podemos estar bastante convencidos que este aceite sí que contiene éster. Para los que estén interesados en ver con mayor detalle lo que es el documento con los resultados de análisis de laboratorio que a mí me envía el laboratorio, aquí lo tenéis por si queréis echarle un vistazo, tan solo tenéis que pausar el vídeo. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos no olvides suscribirte y muy importante darle a la campanita para que así seas el primero en enterarte de todas las novedades que traiga al canal. Pasamos a la espectroscopia y es aquí donde vamos a poder comprobar qué tipo de compuestos ha utilizado el fabricante para la formulación de la base de este aceite. Hay un par de crestas a las que siempre tenemos que prestar especial atención. La primera cresta, que se forma en torno a 1740-1750, podemos ver que es bastante pronunciada, supera holgadamente la línea de 1. Esto es señal inequívoca que el fabricante para la formulación de este aceite ha utilizado éster, como así también hemos podido comprobar en el parámetro de oxidación. Hay otra cresta que nuevamente también se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster, en este caso es la cresta que se forma en torno a 1180 aproximadamente, y podemos ver que nuevamente es bastante elevada, supera la línea de 1, nuevamente señal inequívoca de que el fabricante ha utilizado éster. Y por último y no menos importante, la última cresta de la derecha del todo, la que se forma en torno a 722, nuevamente podemos ver que supera holgadamente la línea de 1, señal que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite es aceite base PAO, perteneciente a las bases grupo 4. En esta otra espectroscopia, en este caso por transmitancia con las crestas hacia abajo, podemos ver el mismo patrón de crestas. La que hemos visto anteriormente es por absorbancia con las crestas para arriba. Podemos ver la cresta que se forma en torno a 1740-1750, nuevamente una cresta muy pronunciada que supera holgadamente la línea de 10, señal inequívoca que este aceite contiene éster. Nuevamente la siguiente cresta que se forma en torno a 1180 aproximadamente, nuevamente esto es señal de que el fabricante ha utilizado éster. Y por último y no menos importante, la que se forma en torno a 722, que supera holgadamente la línea de 10, señal que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite es aceite base PAO, perteneciente a las bases grupo 4. Pasamos a la hoja de seguridad y este es un documento que han de emitir todos los fabricantes en cumplimiento de un reglamento de la Unión Europea, en donde tienen que indicar si han utilizado algún tipo de
de compuesto que esté considerado como potencialmente tóxico y perjudicial para la salud. Como tal, hay que tener en cuenta que esto no se trata de la receta completa del aceite. Aquí simplemente los fabricantes indican ciertos tipos de compuestos que, según la Unión Europea, están considerados como potencialmente tóxicos y perjudiciales para la salud. Aparece un compuesto con un código K6803701-4 con una concentración comprendida entre un 45 y un 65% y se trata de aceite base PAO, perteneciente a las bases grupo 4. En esta tabla aparecen los distintos grupos en donde se clasifican las distintas categorías de aceite que se utilizan para las formulaciones de las bases de los aceites. Las bases grupo 1, 2 y 3 son bases que se obtienen directamente del crudo, que se saca del fondo de la tierra, y las bases grupo 4 y las bases grupo 5 son las bases que realmente son bases sintéticas porque son sintetizadas en laboratorio. Este aceite concretamente, el Ravenol FS, como hemos podido comprobar, contiene una alta concentración de aceite base PAO. Yo estimaría que en torno a un 60-70% aproximadamente y en torno a un 5% de éster. La diferencia del porcentaje con respecto a ese 60-70% de aceite base PAO y ese 5% de éster hasta llegar al 100% de la composición del aceite se complementa con aceites base grupo 3, con polímeros espesantes y con el paquete de aditivos. Bien, y llegamos al apartado de las conclusiones finales en cuanto a la base utilizada. Como hemos podido comprobar por las espectroscopias, así como también por la hoja de seguridad, contiene en torno a un 60 y yo diría un poquito más, así que un 70% de aceite base PAO combinado con en torno a un 5% de éster es una muy buena base. En cuanto a las propiedades físicas, a destacar sobre todo el punto de congelación y la bajísima concentración de azufre que contiene, así como también la bajísima concentración de ceniza. Sin duda alguna, Ravenol, el paquete de aditivos que ha utilizado para la formulación de este aceite, ha sido muy pensado para aquellos vehículos que tienen problemas de saturación del filtro de partículas, sobre todo si se realizan principalmente trayectos muy cortos en donde el sistema de escape no llega a alcanzar la temperatura necesaria para las regeneraciones. Y en cuanto al paquete de aditivos, es un paquete de aditivos de lo más completo que ha pasado por aquí por el canal. Si bien no destaca especialmente por tener unas concentraciones fuera de lo normal, se ha mantenido con concentraciones muy moderadas, sí que ha utilizado muchos distintos tipos de aditivos y me ha llamado mucho la atención sobre todo el uso del circonio, que como he indicado, eso es un aditivo que se utiliza principalmente en los aceites que quieran homologar de forma oficial la norma 508 y 509, y la alta concentración de sodio, que en principio yo quiero pensar que la principal función que está haciendo ese sodio es la de detergente neutralizante, junto con el magnesio, que como hemos podido ver es una concentración elevada comparados con muchos aceites, pero no es tan elevada como otros aceites que también cumplen la norma PSP, la norma ILSA GF6 y la norma ACA C6, así como también el calcio, que es una concentración muy reducida. Ya os digo, desde mi punto de vista, el fabricante ha hecho este paquete de aditivos personalizado, que ya os adelanto que esto no se compra así tal cual y viene ya hecho, sino que partiendo de un paquete de aditivos ya preparado lo ha modificado ligeramente y lo ha hecho pensando principalmente en el tema de la saturación del filtro de partículas, como hemos podido ver con una concentración de cenizas de tan solo 0,47, cuando el límite máximo permitido para este tipo de aceites y lo que suelen contener la mayoría de aceites con la norma CAC6 es en torno a 0,8, prácticamente el doble. En general me parece un muy buen aceite, un muy buen 0W20 y a destacar que está pensado, como he indicado anteriormente, sobre todo para aquellos vehículos que realizan principalmente mucho callejeo, mucho trayecto corto, en donde prácticamente ni al aceite ni al motor ni al sistema de escape le da tiempo a calentarse como para hacer regeneraciones del filtro de partículas. En cuanto al precio, estas garrafas solo se comercializan en base de 4 litros. Este aceite se comercializa en 4 litros y en 1 litro. En principio en 5 litros no lo he visto. De todas formas, la mayoría de mecánicas modernas suelen tener este tipo de concentración, en torno a 3 litros y medio, 4 aproximadamente, sobre todo muchos vehículos híbridos y similares. En cuanto al precio, se encuentra en torno a los 65 euros, que teniendo en cuenta el paquete de aditivos, la base utilizada y las propiedades físicas, yo es un aceite que veo en su precio y es un 0W20 muy a tener en cuenta. Y hasta aquí el final del vídeo, compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el